Dios le bendiga, es un gusto poder servirles, un privilegio. Por la gracia de Dios estamos estudiando la palabra del Señor, ya que es un privilegio poder participar y poder escuchar, poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando en el libro de Proverbios el capítulo 3 y en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, estamos viendo lo que son 9 bendiciones que la sabiduría puede traer a nuestra vida. Es algo muy importante. Y del verso 1 al 8 vimos que obedecer a Dios puede contribuir a que disfrutes de una vida larga. Es algo muy importante. También vimos que ser íntegro puede contribuir a que disfrutes de favor divino y humano. Y también estuvimos viendo que someterte confiando en Dios puede contribuir a que evites problemas por tu pecado. Y también estuvimos viendo que puede contribuir también a tu salud. Y eso es algo muy importante que debemos de poner atención a escudriñar las Sagradas Escrituras y poder aplicarlas a nosotros, porque estas 9 bendiciones que la sabiduría puede traer a nuestra vida es muy importante para nosotros y para nuestra familia. Y por eso es que es importante que atendamos a las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Así de que eso es algo muy importante que nosotros debemos entender. Y hoy continuamos con el quinto beneficio que la sabiduría puede traer a nuestra vida. Y lo que hoy vamos a ver, lo que es que dinero. Vamos a ver que el dinero es una bendición que puedes disfrutar si te sometes a la palabra de Dios. Es algo muy importante. Y vamos a ver en el verso 9 y 10. Y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. Esto es algo muy importante que tenemos que estudiar, porque ha sido muy mal interpretado, incluso por las falsas doctrinas de la prosperidad, para poder torcer este versículo y sacarlo de contexto, y así poder arrastrar a muchos tras el error. Pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta lo que verdaderamente encierra este versículo, lo que realmente nos enseña, porque dice: honra a Jehová con tus bienes. Y esto es algo muy importante. Honrar a Dios con nuestros bienes, ese es el centro del mensaje. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, dice que serán llenos nuestros graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Pero vuelvo a repetir, proverbios no son leyes absolutas, sino que son principios generales que nosotros debemos de practicar. Es algo muy importante. Por eso es que son 9 beneficios que la sabiduría puede, ¿verdad?, beneficiarnos a nosotros, puede contribuir a que nosotros disfrutemos, ¿verdad?, de esas bendiciones del Señor. Pero recuerde, son principios generales, no son leyes absolutas. Entonces, algo muy importante. Esto lo vamos a dividir nosotros en 7 partes. Este texto lo vamos a ver, porque si Dios dice que yo lo debo de honrar a Él con mis bienes, con las primicias y todo eso, entonces, al honrarlo, ¿cómo es que Dios me pide a mí que lo haga? ¿Cómo es que Dios me está pidiendo a mí que yo lo honre? ¿O de qué maneras uso yo mi dinero para que el nombre del Señor sea honrado? Y eso es algo muy importante que debemos de entenderlo para poderlo aplicar, traerlo al presente y poderlo aplicar a nuestra vida. Y es que, ¿cómo es que Dios manda que usemos el dinero que Él nos da? Y de estas vamos a ver 7 formas de usar nuestro dinero para que el nombre del Señor sea honrado. Y la primera que debemos de hacer para honrar el nombre del Señor, la primera manera o forma de usar nuestro dinero para honrar el nombre de Dios, la primera es proveyendo para tus necesidades y la de tu familia. Eso es algo muy importante que debemos de entender.
Entonces, la primera manera o forma de usar tu dinero para honrar el nombre del Señor es proveyendo para tus necesidades y la de tu familia. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo dice que hay que honrar a las viudas, que hay que ayudarla, pero dice él que si hay alguna viuda que está joven o tiene hijos, dice familiares, que esos familiares provean para esa viuda y la ayuden. Por eso él dice que si alguien no provee para su familia, no provee para los suyos, dice o mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Quiere decir que una persona que no provee para su familia o para sus necesidades es una persona que no está honrando a Dios con sus bienes. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Por eso es que la primera manera que debemos de usar nuestro dinero para que el nombre del Señor sea honrado es que proveamos para nuestras familias, para nuestras necesidades. Porque sería una vergüenza que alguien decía que cree en Dios, pero cuando ni siquiera ha aprendido a proveer para su familia. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, en Efesios 5, 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo dice, cuida a la iglesia. Es algo muy importante. Nos da un ejemplo que si usted siendo Pablo tomando la palabra del Señor, que dice que el hombre es el que debe de proveer para la casa, dice que una manera de que el hombre debe de reflejar que conoce la palabra del Señor, que conoce a Dios, es que debe de amar a su esposa, debe como a su mismo cuerpo, ¿verdad? Dice de que debe de proveer para ella. Es algo muy importante. Por eso es que esto es algo que debemos de aprender a tener buen uso del dinero, proveyendo para nuestra familia, para nuestras necesidades, ¿verdad? Para que de esa manera el nombre del Señor sea honrado. Y eso es algo muy importante. Como dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, dice, cuando estábamos con ustedes, les decíamos, dice él, que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Recuerda que Tesalonicenses les habían llegado las falsas noticias que el Señor Jesús ya habían venido, entonces ya iba a venir. Entonces ellos dicen, entonces, ¿para qué vamos a trabajar si ya el Señor Jesús viene? Y Pablo les dice, no, vayan y trabajen, porque el que no quiere trabajar, le dice él que no coma. ¿Por qué? Porque el medio para poder nosotros ganar dinero, para poder proveer para nuestra familia, es trabajando. Hay que trabajar para proveer para nuestra familia, y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Porque trabajar es una bendición, el trabajo es una bendición. Lo vemos desde Génesis en el capítulo 2, verso 15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, dice, para que lo cultivara, dice, y lo cuidara. Desde ahí ya vemos que el hombre, antes de que caera en pecado, antes de que caera en desobediencia, ya el trabajo ya existía, era una bendición. El problema que después que él peca, lo difícil ya es el trabajo que se forma porque la tierra está maldita, pero es a causa del pecado. Es algo muy importante, pero el trabajo es una bendición. Trabajar es una bendición. Por ejemplo, en Génesis 3:17 al 19 dice, luego el Señor Dios le dijo al hombre, ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo les había prohibido, la tierra estará maldita por tu
culpa, dice, tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Eso era porque la tierra ya no iba a producir igual. Verso 18, del suelo nacerán hierbas y espinas para ti y tendrás que comer plantas en los campos. Obtendrás tu comida como el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. Eso es algo muy importante. Entonces, eso es la manera que podemos nosotros honrar a Dios con nuestros bienes, es proveyendo para nuestra familia, y el único medio para proveer para nuestra familia es nuestro trabajo. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. O sea, una persona que no provee para su familia no está honrando a Dios con sus bienes. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. En el verso 2, el punto número 2 que nosotros debemos de entender, de que podemos usar y debemos de usar nuestro dinero para honrar a Dios, es disfrutando de las bendiciones que Dios te da. Disfrutando de las bendiciones que Dios te da. Es algo muy importante. Lo dice las Sagradas Escrituras en 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19. Dice, a los ricos de este siglo, de este mundo, la gente que tiene riquezas materiales acá, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice, sino en el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, dice, fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es algo muy importante que debemos nosotros de entender. Entonces, y cuando dice la palabra ricos acá, para la manera de que nosotros debemos disfrutar de las bendiciones que Dios te da, está hablando que nosotros tenemos bendiciones que Dios nos da. Y tener bendiciones o ser rico no es que nosotros tengamos, ¿verdad? A nivel de lo que nosotros nos imaginamos. Ser rico es tener más de lo que necesitas para sobrevivir. Es algo muy importante, más de lo que necesitas para vivir. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, dice, así que debemos estar contentos si tenemos comida y ropa. Entonces, algo muy importante. Entonces, si ya tenemos más que comida y ropa, eso significa que ya somos bendecidos, y esas bendiciones las debemos de disfrutar. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Por eso dice las Sagradas Escrituras. La tercera manera que debes de usar tu dinero para honrar el nombre de Dios es ofrendando. Esa es la tercera manera, es ofrendando, como las Sagradas Escrituras nos dice a nosotros. Y la primera, le voy a dar nada más 4. Encontramos 17 formas de ofrendar en lo que es la ofrenda obediente, pero solamente le voy a dar 4. La primera está en 2 de Corintios 8:1. Dice, y es que tu ofrenda es motivada por la gracia de Dios. Es algo muy importante. Tu ofrenda es motivada por la gracia de Dios. No es por manipulación, no es por necesidad, no es por tristeza. No, la ofrenda es motivada por la gracia de Dios. Es algo muy importante. 2 de Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Dice él, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, la ofrenda es motivada por la gracia de Dios. No es otra cosa, es por lo que Él ha hecho por mí. Es por lo que yo sé que nunca le podré pagar, por la salvación que Él me ha regalado, por la vida que Él me da, por todo lo que Dios me da. Entonces, entendiendo la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, entonces es algo muy importante de que eso motiva a mí, en mi corazón, en mi mente, ofrendar a Dios. O sea, eso es algo muy importante. Segundo es que debes de ofrendar a pesar de problemas financieros. Es algo muy importante. Muy importante. Debes de ofrendar a pesar de problemas financieros. En el verso 2 de Corintios 8 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riqueza de su generosidad. Estamos viendo, es algo muy importante, o sea, debes de ofrendar a pesar de problemas financieros. Es algo muy importante que debemos de entender. Y
lo número 3 es que debes de ofrendar de manera voluntaria, ¿verdad? De manera voluntaria. En el verso 3 de 2 Corintios 8 dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún allá, más allá de sus fuerzas. Algo muy importante es que debes de ofrendar de manera voluntaria. Y la número 4 es que debes de ofrendar de manera proporcional a tu ingreso. Es algo muy importante. Recuerde que la ofrenda es motivada por Dios, debes de ofrendar a pesar de problemas financieros, debes de ofrendar de manera voluntaria y debes de ofrendar de manera proporcional a tu ingreso. Segunda de Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas. O sea, algo muy importante, ¿verdad? Y hay una quinta que es también sacrificial, más allá de su fuerza, pero solamente vamos a ver en estas 4. Es algo muy importante conforme a tus ingresos, ¿verdad? Voluntario, conforme, ¿verdad? A tus ingresos a pesar de problemas financieros. Y eso es algo muy importante. Cuando haces eso, estás honrando el nombre de Dios. Eso es algo muy importante. Y esa es una manera de honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer para nosotros poder honrarlo a Él y así cumplir con lo que la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Amén. Es algo muy importante. Y la número 4 es que nosotros debemos de entender es ayudando generosamente a hermanos en Cristo y a gente en necesidad. La manera número 4 que podemos usar nuestro dinero para honrar a Dios es ayudando generosamente a hermanos en Cristo y a gente en necesidad. Por ejemplo, lo que la palabra del Señor dice en 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Verso 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Es algo muy importante. También lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente dice a los de la familia de la fe. Por eso es que la cuarta manera en la cual debemos usar nuestro dinero para honrar a Dios es ayudando generosamente a hermanos en Cristo y a gente en necesidad. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender para poder cumplir con la palabra del Señor. Y la siguiente manera que podemos nosotros usar nuestro dinero para honrar el nombre de Dios es cumpliendo con tus compromisos financieros. Cumpliendo con tus compromisos financieros. Si usted tiene compromiso financiero, si usted tiene una deuda financiera, es que usted tiene que pagarla. Cuando usted no paga una deuda financiera, el que hace que el nombre del Señor sea blasfemado por causa de su irresponsabilidad. Es algo muy importante. Usted debe de cumplir con sus compromisos financieros. Si usted tiene un negocio, tiene trabajadores, debe de pagarle a sus trabajadores. Si usted tiene una deuda, tiene que pagarla o sacó algo en una tienda, tiene que pagarlo, porque de esa manera usted está honrando el nombre del Señor. Como dice la palabra del Señor en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis, dice, en condenación. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Usted no puede, ¿verdad? Cuando le llame su acreedor, usted no puede, ¿verdad?, ignorar las llamadas o ¿verdad?, evadir, ¿verdad? Eso es algo muy importante a los cobradores, porque de esa manera usted no está honrando el nombre del Señor. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Otra manera que debes de usar tu dinero para honrar el nombre del Señor es pagando tus impuestos. Eso es algo muy importante. Otra manera que debes usar tu dinero para honrar el nombre del Señor es pagando tus impuestos. La palabra del Señor dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay
por Dios han sido establecidas. Es algo muy importante. En el verso 6 de Romanos 13 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es algo muy importante. O sea, cuando pagamos nuestros impuestos, estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Eso es algo muy importante y así por eso nosotros debemos de hacerlo. Por eso les leo una vez más Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Recuerde cómo lo va a honrar, proveyendo para su familia, ¿verdad? Disfrutando, ¿verdad? De las bendiciones del Señor, ¿verdad? Siendo generoso, ofrendando, ¿verdad? Pagando sus impuestos, ayudando, ¿verdad? Es algo muy importante a los hermanos con necesidad y eso es algo que debemos de entender, cumpliendo con sus compromisos financieros. Entonces dice que cuando nosotros hacemos eso, dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué? Porque estamos siendo buenos administradores en los bienes que Dios ha dado y ha puesto en nuestras manos. Algo muy importante que nosotros debemos de entender. Amén. Así es de que recuerde, si quiere disfrutar de lo que Dios le da, empiece a honrar a Dios con sus bienes en estas áreas que hemos nosotros hablado ahora. Amén. Así es de que espero haber bendecido su vida a través de esta explicación del libro de Proverbios, capítulo 3, del verso 9 y 10. Así es de que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones.